¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí se ve, licenciado. Muy bien. Buenas noches ante todos. Esta noche vamos a hablar acerca de principales afecciones traumatológicas, ¿no? Que son realmente la ortopedia, la traumatología abarca mucha patología, inclusive la de las prótesis, la de las prótesis de cadera, prótesis de rodilla, ¿no? Traumatología, ortopedia en estabilizaciones, bueno, diferentes tipos. Lo que quiero decirles es que esta vez vamos, por el tiempo, solo nos vamos a enfocar básicamente en las fracturas, los esguinces y las luxaciones, ¿no? Primero vamos a definir qué cosas son fracturas, qué son esguinces y qué son luxaciones, ¿no? Eh, Primero consideraremos que las fracturas son definidas como la pérdida en la continuidad del hueso, ¿no? O sea, una alineación del hueso que pierde su, su simetría, ¿no? Que puede ser una fractura, dentro de la clasificación ya puede ser una fractura solamente, una rajadura que se llama una fisura o una fractura que pierde la, la unión completamente y el tratamiento ya puede ser con reducción o una cirugía en el caso de que se tenga riesgo la posibilidad de que no pueda alinearse correctamente, ¿no? Como en el caso de la fotito de aquí, ¿no? Muy bien. ¿Qué cosa es un esguince? ¿No? Un esguince es una patología de las más frecuentes que tenemos, que consiste en llevar una articulación más allá de su rango de movimiento, ¿no? Para eso nosotros conocemos los rangos de movimientos normales, ¿no? Por ejemplo, el tobillo, ¿no? Una inversión del tobillo, ¿no? Cuyo rango de movimiento es aproximadamente entre 25 y 35 grados, ¿no? Cuando uno pisa mal y esos 25, 35 grados se convierten en 50 va más allá del rango que, que permite la movilidad, entonces eso va a suponer que se rompan algunos ligamentos que protegen la articulación y, y causen pues inflamación, dolor, rubor, que son características de todas las patologías traumatológicas, ¿no? Eso lo vamos a ver en su momento. Entonces eso es un esguince, ¿no? Un esguince es llevar a una articulación, forzar a una articulación más allá de un rango normal de movimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, la muñeca, ¿no? La muñeca tiene una flexión de 90 grados, ¿no? Si por A o B yo me caigo y flexiono más allá de los 90 grados, digo 120, 130, puedo generar un esguince, ¿no? Cuando jugando fútbol, normalmente pateamos o nos patean, ¿no? O nos hacen una palanca, nos llevan más allá de su rango normal, entonces se producen los famosos esguinces de rodilla, que son muy comunes, los esguinces de tobillo más comunes todavía, ¿no? Por eso los voleibolistas, los basquetbolistas prefieren usar zapatos de caña alta o tobilleras, ¿no? Para proteger esos tipos eh, de lesión producidos por llevar más allá de su rango normal de movimiento a una articulación. Y por último están los que llamamos las luxaciones, ¿no? La luxación ya va más allá del esguince, ¿no? La luxación ya va más allá de, ya de todas maneras acaba de haber rotura de ligamento e inclusive ya no solamente se forzó más allá del rango articular, sino que la luxación ya es una, se salió prácticamente la articulación de su sitio, ¿no? Lo que llamamos comúnmente, no lo llamamos luxación, ¿no? ¿Cómo lo llamamos frecuentemente? ¿No? Pero tenemos formas. Apaguen su audio, por favor. Alguien está con su audio prendido, por favor, apáguelo.
¿no? Eh, entonces, esas son las luxaciones, ¿no? Es salir más allá del rango articular con pérdida de continuidad de la articulación, ¿no? Porque eso realmente es la, la definición de luxación, una pérdida de la continuidad de la articulación, ¿no? A lo que les decía, comúnmente lo conocemos como me disloqué, dicen, ¿no? Me disloqué, se salió de su sitio, ¿no? Así, cuando dicen me doblé nada más, eso no es dislocación, se llama dislocado es cuando se sale, ¿no? Eso empíricamente lo que trabajan en algunos sitios los hueseros, ¿no? Que jalan y ponen a su sitio, que también tienen un conocimiento bastante básico e importante de la reducción de las fracturas, pero lógicamente, pues como no es tan científico, a veces cometen errores que pueden ser más fatales que beneficiosos. Muy bien. Si en algún momento quieren hacer alguna pregunta, por favor, háganla por intermedio del chat. Interrumpimos la charla y les voy y les voy comentando, ¿ya? Porque voy a hablar algo muy general, pero de repente ustedes quieren ver en una fractura en un anciano, en un niño, que son totalmente diferentes, ¿no? Yo voy a hablar algo general ahorita de un adulto. Es diferente la fractura en un niño que la fractura en un adulto. Diferente la fractura, depende del lugar, depende, se fractura la metáfisis, la diáfisis, la epífisis, se fractura un hueso un hueso plano, un hueso corto, un hueso largo, ¿no? Se rompe el hueso en un lugar donde recibe una arteria nutricia y no crece, ¿no? Hay bastantes cosas. Hay, depende de la edad también, hay fracturas que no consolidan, que en vez de consolidar se forman una nueva articulación, se llama la pseudoartrosis, ¿no? En los ancianitos, ¿por qué les toman la placa radiográfica y ya aparece una fractura antigua consolidada? ¿Por qué no lo sintió? ¿No? ¿Por qué no sintió que se le fracturó en algún momento? ¿No? Hay bastantes preguntas con la fractura, seguramente quieren hacerlas, ¿no? Que seguramente no las voy a tocar en las diapositivas, pero por favor, si tienen esa inquietud, háganlo. Yo gustoso interrumpo y hago las aclaraciones individuales respectivas. Muy bien. Entonces, la fractura ya hemos dicho que es la pérdida en la continuidad del hueso, ¿no? ¿Cuáles son las causas que predisponen, ¿no? Una fractura? Hay causas fisiológicas y hay causas eh, patológicas, ¿no? Hay causas fisiológicas, o sea, funcionales, normales, que normalmente las causas fisiológicas prácticamente son palancas, ¿no? Palancas o golpes directos, ¿no es cierto? Cuando nos hemos fracturado, alguna vez alguien se ha fracturado por un golpe, por una contusión, por una caída, ¿no? Jugando fútbol, ¿no? Por una palanca, por un golpe directo, ¿no? Eh, Hay alguien que está con el audio prendido, por favor. Por favor, apaguen el audio. Entonces, esas son causas fisiológicas, ¿no? Que dentro de las actividades puede realizarse, ¿no? Normalmente son por palancas o por contactos directos, ¿no? Por traumatismo directos. Y causas patológicas son las fracturas que se pueden dar por enfermedad. ¿Cuáles son las fracturas por enfermedad? Las que se dan por el envejecimiento del cuerpo, ¿no? La que les decía hace un rato de los ancianos que les van a tomar la placa y ya tienen fracturas vertebrales ya consolidadas, que le dicen que son una fractura antigua que ya está consolidada, ¿no? Pero a veces, y es que es necesario conocerlo, porque a veces, uy, la abuelita tiene una fractura en la columna vertebral. Sí, le es una fractura, pero ya está consolidada, ¿no? Es propia de la edad, es una fractura patológica, ¿no? Otras fracturas patológicas son las que se dan a las personas que pues tienen ya la metástasis óseas o cánceres primarios, ¿no? Con debilidad del hueso. Hay personas que tienen dificultad en la consolidación del hueso, ¿no? Como son esos llamados los niños de cristal, ¿no? Esos niños de cristal que hacen una palanca fuerte y se fracturan, e inclusive al momento de la consolidación tienen un problema de la
asimilación del calcio en la zona de regeneración de la fractura y lo que va a causar esta curación de la fractura no es una formación de un callo óseo, ¿no? Ustedes saben que donde hay una fractura, lo normal es que el cuerpo acumule la cantidad de minerales que reconstituyen el hueso, que generen un callo óseo que realmente es más fuerte que el hueso original, ¿no? Bueno, se podría decir que cuando existe una fractura, si vuelve a haber un accidente, se puede fracturar en cualquier lado, menos en el lugar donde estuvo la lesión anterior, porque ahí hay un callo muy consistente que protege de una nueva lesión, ¿ya? Pero estas personas que tienen problemas en la consolidación ósea, ¿no? El problema que tienen en la consolidación ósea no acumulan eso. Entonces, hay huesos que no hacen el callo óseo. Lo que va a ocurrir es que van a formar una especie de nueva articulación. Es lo que se llama la pseudoartrosis, ¿no? La pseudoartrosis, ¿no? Una movilización anormal del, ah, como si fuera una nueva articulación, ¿no? No son raras las personas, pero existe, ¿no? Hay que considerar bastante esto en esas personas que son enfermedades metabólicas, o también sucede mucho en los ancianos, ¿no? Que tienen un retardo en la consolidación. Hola, doctor. Sí, hola, hola. Ya, entonces ocurren estos inconvenientes, ¿no? Que son interesantes también en el momento de poner algunos agentes físicos, ¿no? Como es el caso del magnetoterapia, ¿no? La magnetoterapia que gracias a los imanes ayuda pues a la acumulación de minerales, ¿no? En la zona y que nos ayudan en la regeneración, tanto en el esguince como en el esguince como en la luxación, ¿no? Porque la magnetoterapia lo que hace es emular la fuerza magnética de la Tierra, ¿no? Y ustedes saben que nosotros tenemos la calcificación de huesos fuertes, ¿no? Tenemos nuestra condición de nuestros tendones, de nuestras articulaciones, inclusive de músculos potentes, gracias a que vencemos la acción magnética de la Tierra, o sea, que vamos en contra de un campo magnético, ¿no? El que activa todas estas circunstancias. Y va más allá, inclusive, ¿no? Lo del campo magnético de la Tierra también tiene que ver, porque dentro de los componentes sanguíneos también hay hierro, hay magnesio, hay componentes minerales, que todos estos se movilizan y se activan gracias a los campos magnéticos de la magnetoterapia, ¿no? Por eso es que este elemento, este agente físico, contribuye bastante en la regeneración de huesos, en la curación de esguince, regeneración de tejidos, ¿no? Este, también tiene que ver con la sangre, tiene que ver inclusive con el estado de relax, ¿no? De regeneración de células, ¿no? Al mover el magnesio y el zinc, ¿no? Magnesio y zinc, que son minerales muy importantes son coenzimas que colaboran en el ciclo de Krebs, ¿no? Ustedes se acuerdan que es el ciclo de Krebs, ¿no? El ciclo de Krebs es lo que se produce en la mitocondria, ¿no? La mitocondria es el elemento, se podría decir el pulmón de la célula, ¿no? Entonces, si se genera un buen ciclo de Krebs, ¿no? Y una buena respiración celular, ¿no? La célula va a tener una mejor vida, un envejecimiento menos lento, ¿no? Una mejor regeneración. Entonces, estos son los fundamentos por los cuales la importancia del magnetoterapia nos va a ayudar en la regeneración ósea, ¿no? Tendinosa, de tejido conjuntivo, ¿no? Ya tejido conjuntivo es todo lo que no es hueso ni músculo, ¿no? Todo lo que es tendón, ligamento, tal cosas. Muy bien. Entonces, hemos visto cuáles son las causas fisiológicas con las causas patológicas, ¿no? Y las causas determinantes son traumatismos directos, puede ser traumatismo directos o traumatismo indirecto. Un traumatismo directo es
por ejemplo, una palanca, ¿no? Una patada directa, ¿no? Un futbolista está pateando y viene otro y directamente sobre una pierna que está apoyada, le golpea en la mitad de la tibia en forma perpendicular y lógicamente ejerce una palanca y una presión tan fuerte que puede fracturar la tibia y el peroné. Es un traumatismo directo. Un traumatismo indirecto es cuando se produce una fractura bastante lejos de la zona de impacto, ¿no? Un traumatismo indirecto, por ejemplo, puede ser cuando alguien se cae de un segundo piso, ¿no? Y cae de pie, ¿no? Por suerte no se fractura ni la tibia, ni el peroné, ni los huesos del pie, ni el fémur, pero el impacto del fémur, ¿no? Sobre el acetábulo, ¿no? El acetábulo, la cavidad cotiloidea que contiene a la cabeza del fémur, puede impactarse y romper el hueso de la pelvis, ¿no es cierto? Inclusive invadir la cavidad abdominal, ¿no? Inclusive el que cae parado puede sufrir una fractura vertebral, ¿no? Eso es un traumatismo indirecto, ¿no? Daños no directos, pero que llegan a afectar, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver, las causas predisponentes. Ya hemos hablado algo de esto, pero vamos a ver causas fisiológicas, o sea, del funcionamiento propio del cuerpo, la osteoporosis senil, esta debilidad se va a dar pues de forma normal, esto no es por enfermedad. Todas las personas van a llegar a tener una debilidad de los huesos, una osteoporosis ¿a partir de qué edad? Las mujeres, a partir de los 50 años más o menos, 45, 50 años, empiezan a disminuir su producción de estrógenos, que coincide con la edad de la menopausia. Entonces, su, eh, su, la consistencia de sus huesos va a ser cada vez menor, ¿no? No es raro, no es raro, e inclusive hay mujeres a las que se les tiene que retirar el útero o los ovarios, ¿no? Se les hace una histerectomía, ¿no? Por de repente por algún problema ginecológico, y se les tiene que dar adicionalmente calcio, ¿no? Porque estas personas van a hacer su menopausia más precoz y por lo tanto van a descalcificar sus huesos con anterioridad, ¿no? La osteoporosis por desuso, ¿no? El cuerpo, todo lo que no usa, lo desecha, ¿no? Lo que no lo desecha. Y lo que les acabo de decir hace un rato de la magnetoterapia, funciona aquí, ¿no? El uso de la articulación del hueso, ¿no? Del músculo, tiene que ver, o sea, el caminar, el hacer actividad física, tiene que ver con ir en contra de la gravedad, ¿no? Si nosotros nos levantamos para ir al baño, para ir a cenar, ¿no? Para hacer alguna actividad física, para cocinar, para lavar, etcétera, para hacer cualquier actividad, eh, esa acción, el cargar un objeto, ¿no? Nos lleva a hacerlo en contra de la gravedad porque ese objeto e inclusive el mismo cuerpo mantiene una posición gracias a la fuerza magnética que ejerce la Tierra. Entonces, hacer una actividad física es usar la fuerza de la gravedad se podría decir, para ejercitarnos, ¿no? Así como cuando uno va al gimnasio y hace una pesa, ¿no? Cuando hace pesa, ¿qué cosa hace? ¿Te hace bien las pesas? Sí, pero si nos ponemos a analizar por qué nos saca músculos las pesas, porque la pesa está haciendo que el vencer la gravedad sea un poco más complicado. Y la acción de la gravedad prácticamente, ¿no? Nos está haciendo el beneficio gracias a esa actividad forzada de sacar los músculos, ¿ya? Muy bien. Entonces, ese es el fundamento de la magnetoterapia, ¿no? Que emula la fuerza de la gravedad de la Tierra. Entonces, cuando no hacemos actividad, ¿no? El hueso no va a sentir ese efecto
magnético de la Tierra y se va a osteoporizar. Ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tenemos un esguince, una luxación o la misma fractura, ¿no? La misma fractura, nos enyesan el brazo, ¿no? ¿Sí? La fractura fue de repente en la cabeza del radio, ¿no? En la cabeza del radio. Pero la inmovilización va desde donde el hombro hasta la mano e inclusive se inmovilizan los dedos. ¿Por qué? Porque en el epicóndilo se insertan los músculos extensores de los dedos. O sea, si no inmovilizamos los dedos, la movilización de los dedos también no va a causar una inmovilización del codo, que es lo que se busca con el yeso. Pero ¿qué pasa? Esta inmovilización, si ustedes se sacan una placa un mes después de que se les han yesado, ustedes que de repente tienen 25 años, 30 años, son jóvenes, ¿qué van a observar en la placa radiográfica? En la placa radiográfica van a observar que sus brazos están con osteoporosis, siendo ustedes tan jóvenes, ¿no? Siendo jóvenes. Entonces, ¿qué pasó? No se van a asustar. Lo que ha pasado es que está haciendo una osteoporosis por desuso, ¿no? Sus células óseas, al no recibir peso, al no hacer actividad física, simplemente están eliminándose, ¿no? Están eliminándose y están provocando esa osteoporosis. Cuando le saquen el yeso, ¿no? Cuando le saquen el yeso, por favor, su audio, vayan su audio, por favor. Ya. Eh, Cuando le saquen el yeso, otra vez al mes le van a hacer una radiografía y van a ver pues que otra vez ese, ese hueso está completo, ya está osteoporizado. ¿Qué pasó ahí? Que simplemente la actividad física hizo que el cuerpo tenga la necesidad de hacer acúmulos de calcio en la zona, ¿ya? Entonces, de esto podemos sacar definiciones muy interesantes, ¿no? En cuanto a la rehabilitación, que esta osteoporosis se va a originar porque no hay movimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aún así el paciente esté con yeso, esté con fijación, ¿no? Esté con una fijación. Esto va igual para cuando vamos a hablar ahorita de esguince, luxación, ¿no? Así esté con un yeso, ¿no? Tenemos que hacer contracciones musculares, ¿no? Recuerdan que existen contracciones isométricas, isotónicas, ¿no es cierto? Las contracciones isométricas son aquellas que se hacen por contracción sin acercar el origen y la inserción del músculo, ¿no? Y las isotónicas son aquellos movimientos donde el origen y la inserción se acercan, ¿no? Son los movimientos normales que nosotros tenemos, movimientos libres, ¿no? Entonces, si hay una inmovilidad, ¿no? Si existe una inmovilidad, ¿no? Se va a hacer un programa de tonificación, el músculo no se debe quedar inactivo, ¿no? Se debe hacer ejercicios iso, isométricos, ¿no? Son muy importantes de los músculos que están enyesados e inclusive movilización de las articulaciones que están libres, sobre todo de los dedos, ¿no? Habremos de saber también que las articulaciones que tienen bastante movimiento, ¿no? Que son las que tienen más líquido sinovial, ¿no? Como son las articulaciones de los dedos, del hombro, al no tener actividad física, son las que el líquido sinovial también se produce gracias a la movilización, ¿no? Por eso es que cuando a veces le sacan el yeso, es doloroso empezar a realizar el movimiento otra vez, ¿no? Del hombro, inclusive ocurre el llamado hombro congelado por falta de movimiento, ¿no? Las manos en garra con dedos que hay que recién empezar a trabajar, ¿no? Después que se le saca el yeso. Entonces, también eso hay que controlar, ¿ya? Entonces, el tratamiento fisioterapéutico de una fractura va a empezar desde que el paciente está enyesado, ¿no? Muy bien.
Y la osteoporosis iatrogénica que se produce ya por otros mecanismos, de repente metabólicos, ¿no? Lo que les comentaba en antes, que hay algunas personas que tienen problemas en metabolismo y que pueden originar estos trastornos, ¿no? Las fracturas patológicas, estos sí ya son por enfermedades, ¿no? Por enfermedades que tienen ya como consecuencia que el hecho de no acumular material en la zona, ¿no? Como la alteración del gen, la displasia fibrosa, ¿no? Poliostótica, disostosis, hiper, hiperparatiroidea, ¿no? Estos son ya por problemas ya hormonales, ¿no? el, el mieloma y las metástasis, ¿no? Son problemas de cánceres. Los traumatismos directos es, como les comenté antes, ¿no? La fuerza directa perpendicular al eje del hueso, ¿no? El ejemplo que les puse, ¿no? El futbolista que está con la pierna en, estaba en la pierna que va a patear la pelota y viene otro en forma perpendicular sobre el fémur o la tibia y prácticamente le produce una fractura, ¿no? Y el traumatismo indirecto cuando la fuerza actúa en forma tangencial, provocando el movimiento forzado de rotación del eje del hueso, ¿no? O como les comenté antes, ¿no? Cuando uno cae de un segundo piso, pero, cae sobre el pie, pero la fractura ocurre a nivel de acetábulo o también puede haber una fractura vertebral, ¿no es cierto? La edad es muy importante y clasifica, es parte de una de las clasificaciones de los huesos y también el tipo del abordaje. Los niños normalmente hacen fracturas en tallo verde, ¿no? Se le llaman tallo verde porque alguna vez ustedes quizás cuando han ido al parque, al campo, cuando han sido niños, o cuando han ido a hacer su parrillada al campo y han cogido una hoja verde que todavía no está muy seca, han roto la rama y prácticamente como cuando está verde no se rompe, no se parte, ¿no? Hay una partecita que queda pegada, ¿no? Que les imposibilita separar la... eh, imposibilita separar lo que ustedes, el tronco que quieren romper. Entonces, ese tipo de fracturas, ¿no? Con imposibilidad de romper, que impide una fractura total, se da en los niños, ¿no? Esa clasificación en tallo verde, ¿no? Los ancianos tienen fracturas específicas, como les había dicho, ¿no? Es muy común que, como habíamos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Estas causas fisiológicas y normales, que es la osteoporosis senil, condiciona a que el anciano haga fracturas por motivos muy rápidos y tontos, se podría decir, ¿no? Basta que de repente ustedes deben haber conocido estos casos, ¿no? La llamada fractura de Coles, que es muy común. Basta que cuando el anciano se tropieza, ¿no? Basta que apoya la mano y se provoca la fractura de la muñeca en tenedor, ¿no? Que nosotros cuando somos jóvenes nos caemos y ponemos la mano y no pasa nada, ¿no? Pero un anciano pone la mano y se fractura la muñeca. O las famosas fracturas de cadera, ¿no? Que son tan peligrosas en los ancianos, ¿no? El cuello del fémur se debilita tanto que basta una pequeña caída y una pequeña presión para que ésta se llegue a fracturar. E inclusive ni siquiera se necesita una caída. A veces el hecho de recoger algo del suelo y el hecho de agacharse haciendo una torsión sobre la cabeza del fémur hace que ocurra esta fractura del cuello del fémur, ¿no es cierto? Que condiciona prácticamente ya a la prótesis, ¿no? Que esto sea prácticamente imposible de reducir, ¿no? La mayoría de, de fractura, en su totalidad. La fractura del cuello del fémur condiciona en un anciano que se tenga que colocar a una prótesis, ¿ya? Pues ahora ustedes me dirán, pero ¿en qué momento, cuando se fractura la cadera,
hay algunos pacientes que le ponen clavos, ¿no? Que le ponen clavos, ¿no? Y a otros les ponen prótesis, ¿no? Entonces, su audio, por favor. Hay un audio prendido, por favor. Ya. A quienes se les pone los fijación y a quienes se ponen las prótesis, ¿no? Las prótesis se les pone a las personas que se fracturan el cuello del fémur, ¿no? Y las fijaciones, los clavos, la osteosíntesis, se les pone a los que tienen fracturas intertrocantéricas, entre el trocánter menor y el trocánter mayor, que es una zona que nos imposibilita a llegar a poner una prótesis, ¿no? Entonces, y estos tienen un tratamiento bastante especial, ¿no? Las prótesis. Las prótesis básicamente, ¿en cuánto tiempo de repente dicen, pero preguntarán ustedes, se puede un paciente con una prótesis pararse, con una prótesis de cadera, ¿no? Eso sí lo van a ver bastante porque es muy común en los ancianos. Si es un anciano que le han puesto una prótesis cementada, esto ténganlo en cuenta, es una prótesis cementada, ¿no? Que es lo que le ponen a los ancianos ya mayores de 70 años. Si es una prótesis cementada, ¿no? La bipedestación es al momento, ya al segundo o tercer día el paciente ya que le pase un poco el dolor, al siguiente día se le está sentando, al tercer cuarto día ya se le está poniendo de pie, ¿no? Fortalecimiento de qué músculos es para la prótesis de cadera, fortalecimiento del glúteo medio, que hace la abducción, y glúteo mayor, que hace la extensión, ¿no? Ejercicios, bueno, ya para la extensión, para el glúteo, levantada en puente, ¿no? Y el otro, la abducción, es el patear lateral. Ya depende de la condición del anciano, si te lo ponen lateral o ahí nomás en la posición en la que está. Y si es una prótesis híbrida o no cementada que se le pone a las personas menores, ¿no? Acá hemos visto que eh, hay unos pacientes que tienen por cuestiones iatrogénicas, por medicina, personas que utilizan corticoides, también hacen una destrucción, un tratamiento de corticoides a muy temprana edad, destruyen las articulaciones, ¿no? A los 40, 45 años ya se está poniendo una prótesis, ¿ya? Pero a estas personas no se les puede poner, o cuando son muy jóvenes, un anciano todavía de 60 años, se prefiere no ponerle una prótesis, o si hay una fractura, ¿no? Por accidente automovilístico, ¿no? De repente una displasia congénita de cadera, ¿no? Una displasia congénita de cadera que prácticamente por no haber sido tratada a tiempo ha hecho una artrosis muy, muy joven, ¿no? Y ha generado mucho dolor. No se le puede poner una prótesis cementada, se le pone una prótesis acementada o híbrida, ¿no? Pero ustedes dirán, pues no, pues si a un anciano de 75, 80 años se le pone una prótesis y a los 3 días está poniéndosele de pie, entonces a un joven de 50 años que se le pone una prótesis, será menos el tratamiento, ¿no? Al día siguiente ya estará caminando, ¿no? No es así porque a una persona que es joven, ¿no? Le pone por favor, apaguen su audio, apaguen su audio, por favor, hay alguien que está con el audio encendido. Fenomenal. ¿Tomas un café con usted? No. Hay alguien que está con el audio encendido, por favor, apáguenlo. Ya. Entonces, una persona que se le pone la prótesis no cementada o híbrida, no se le va a poder a los 3 días, se le va a poder parar recién al mes. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la diferencia? Me dirán ustedes.
¿no? La diferencia es que las prótesis no cementadas o híbridas se le ponen con la condición de que precisamente sea el mismo hueso que regenere la sustancia ósea alrededor de la prótesis y cree un cemento natural, ¿no? Un hueso propio que fije la prótesis. Entonces dirán, pero ¿y por qué no le ponen de frente lo otro? Que es más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque las prótesis lamentablemente tienen solamente entre 15 y cuidándola bien 20 años de duración, ¿ya? Entonces a un anciano, ¿no? De 80 años, pues ponerle algo que dure 20 años o 15 años, ya le estamos poniendo algo ya permanente. Aparte que el anciano no le va a dar el uso que le daría a una persona de 50 años, ¿no? Muy bien. Entonces, a la persona de 50 años que se le puso la prótesis, se le da la posibilidad que a los 75 otra vez se le remueva la prótesis y sí, a esa edad se le pueda poner una prótesis cementada como para ampliar el tiempo de vida, ¿ya? Entonces el tratamiento para las prótesis también es lo mismo, ¿no? Durante el tiempo de este mes, que se le impide que pise y camine, el fortalecimiento del glúteo medio y el glúteo mayor es muy importante porque son los músculos que van a estabilizar la prótesis, ¿no? En toda patología, esguince, luxación, posterior a una fractura, neurológico, reumatológico, son los músculos, son los que van a estabilizar una articulación, ¿ya? Olvídense de que ustedes creen que van a escuchar acá que la fractura, compresa fría, compresa caliente, pónganle corrientita, pónganle ultrasonido, no, ya, eso, en la fisioterapia actual no utiliza los agentes físicos como tratamiento, ya. Los agentes físicos son muy importantes, sí, pero son preparatorios para realizar un tratamiento, ya. Eh, un agente físico como la compresa caliente prepara la zona para yo movilizar la musculatura, los ligamentos, para mejorar el rango articular, ¿no? Para trabajar, si es que hay dolor, ¿no? Para recuperar el movimiento, la elasticidad del músculo, sobre todo si ha estado enyesado mucho tiempo. Eso me sirve, ¿no? Pero la compresa no es tratamiento, ¿ya? Me dirán, ¿y la electricidad? ¿No? La electricidad, de repente, si hay mucho dolor en la zona, puede, puede aplicarse, pero como preparación, no quitarle el dolor para yo poder trabajar posteriormente, ¿sí? Miran el ultrasonido. El ultrasonido puede trabajar muy bien en las articulaciones que no recuperan su movilidad total, ¿no? Porque su efecto destructor va a ser pues, que me ayude a eliminar adherencias y pueda movilizar mejor. Su efecto desinflamante antiálgico también me va a ayudar, ¿no? Para yo poder movilizar primero, porque el objetivo es ese. El ultrasonido no me va a ayudar por más que me rompa las adherencias, no me va a ayudar a mejorar el rango articular, soy yo el que voy a hacer. Eso es un elemento de ayuda importante, sí, pero no es el tratamiento, es un elemento de ayuda, ¿ya? Muchos centros de rehabilitación, ustedes verán pues que van a un paciente con fractura, ponen compresa, corriente, ultrasonido, y de ahí los tontean en la paralela, ¿no? Vaya a la paralela, vaya, eso no es tratamiento, ¿ya? Eso no es el tratamiento. El tratamiento es en toda patología ortopédica y básicamente casi en todo lo que es rehabilitación, ¿no? Recuperación de rango articular, recuperación de fuerza muscular, ¿no? Longitud muscular, alivio del dolor y funcionabilidad. Eso es el tratamiento fisioterapéutico, ¿ya? Para lograr eso se utilizan agentes físicos, ¿ya? Pero muchas veces hemos cambiado esos conceptos. Hemos cambiado esos conceptos, creemos que el tratamiento físico es poner agentes físicos. No es así, ¿ya? No es así. Muy bien. Entonces, hemos visto pues que la edad es bastante condicionante para las fracturas. Los ancianos tienen bastantes fracturas que se pueden dar en situaciones muy de la vida diaria nomás. Sus fracturas vertebrales, por la osteoporosis, ¿no?
van a hacer su examen porque les duele una lumbalgia y encuentran una, una fractura antigua vertebral, ¿no? Y los jóvenes, pues, que son la gran abundancia de las fracturas, ¿no? Los futbolistas, los automovilistas, los motociclistas, los que hacen de deportes, ¿no? Los que se cayeron, que saltan, ahora que hay tanto deporte, esto de aventuras, que saltan, que hacen una cosa, otra cosa, ¿no? Entonces son la gran cantidad de personas a las que vamos a trabajar en las fracturas. A ver, por aquí. Claro, esas prótesis híbridas y bipolares ellas son prótesis de última generación, ¿no? Son prótesis que se colocan, es un tipo de prótesis que se colocan y se espera que la regeneración no se fija con cemento y se espera que la regeneración ósea la rodee para hacer una especie de cemento natural, ¿ya? Esas son lo conozco, especificaciones concretas, no las conozco porque no soy traumatólogo, las conozco de nombre y sé que tienen esa función, inclusive hay otras técnicas nuevas que también están. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo está? Le saluda el licenciado Giacomo. Qué ¿cómo gusto. está? Sí, dígame. Sí. Era con respecto a lo que mencionó la prótesis híbrida. Sí, Eh, en algunos colegas también escuché cuando denominan a la prótesis híbrida como mención nada más, pero yo trabajo con el tema de prótesis y hasta el día de hoy no he encontrado como tal una prótesis híbrida. Por eso era mi duda si se refería a la prótesis bipolar de repente, ¿no? Porque el término híbrido viene de dos. ajá, En cambio, claro, la prótesis bipolar claro, es la que tiene el juego tanto del componente acetabular como de la cabeza del fémur. claro. A esas las Entonces, llamamos, a esas las llamamos prótesis completa o incompleta, ¿no? mm, Hablamos de prótesis no, no, completa no. cuando tiene A ver, a ver, ahí tengo una duda en todo caso. A ver, ya, no, la prótesis híbrida es también le dicen, es como, es porosa, ¿no? Las porosas, esas que espera la regeneración alrededor. La otra, la que dices, la bipolar, ¿no? Que es la de dos polos, es cuando la prótesis le podemos llamar completa e incompleta. Lo llamamos completa, o pues en este momento, como lo dices, de la bipolar, cuando se cambia tanto la copa, ¿no? Que se cambia el acetábulo, como la cabeza del fémur, ¿no? Le llamamos prótesis completa. O prótesis incompleta, donde solamente cambiamos la cabeza del fémur. Especificaciones específicas no las conozco solamente por denominación, ¿no? ok, licenciado. No, no, era para más que nada aclarar ese punto. No, o sea, claro, si la conoces sería interesante que lo digas también, Sí, porque no, sí, con todo gusto, claro que sí. porque tú sabes La que nosotros, prótesis, sí, la prótesis bipolar es ajá, como bien usted lo manifiesta, es una copa prótesis y, completa que se cambia ajá, tanto la copa como ajá, la parte de la cabeza y vástago, con la diferencia de que en la bipolar se hace el juego tanto la cabeza como la copa, o sea, ambos se mueven de ya, tal forma que determina que el paciente pueda realizar, digamos, movimientos que en las otras prótesis se restringe. ajá, Entonces, en teoría, tanto en traumatología lo manejamos como que es el ideal para un paciente, pero resulta que este tipo de prótesis en un lapso de 3 a 6 meses se solidifican y terminan convirtiéndose en una prótesis convencional, ajá, que es una prótesis completa. O ya, sea, cuesta más,
pero Claro. no dura mucho. A la larga se A la convierte larga, en una prótesis convencional. claro. Entonces, ese era mi tumor. Sino que mi tema era, siempre he escuchado a varios colegas decir prótesis híbrida. Y yo conversaba con traumatólogo y todo esto, o sea, no conocen, ni yo mismo he investigado también de las prótesis híbridas y exactamente no sé qué es, no sé qué Claro. es y a lo mejor se refieren A híbrida las, por a el las, material o por el a movimiento, no las, sé, pero no, a las porosas. sí, hay unas prótesis por material. Ah, bueno, usted sabe que ahora están Claro. saliendo las de titanium y A las esas de porosas, porcelanato. le dicen esas híbridas porque prácticamente son unas porosas que no llegan a ser una prótesis completa y se espera que no es ni cementada ni natural, es algo intermedio, ¿no? Porque hay parte y la consolidación normal del hueso normal, ¿no? Por eso le dicen híbrida. Exactamente no la conozco, pero sé que ese es el fundamento por el cual le llaman eso, así, ¿no? Muy, muy bien, a ver, seguimos. Sí, Eugenia. Sí, sí, Eugenia. ¿Ha levantado la mano? Ya no. Ah, ya está con la mano levantada. Sí, disculpe. Licenciado, buenas noches. Una consulta. Y díganme. Mira, mi inquietud es que, si bien es cierto, el magneto de alguna otra manera ayuda a consolidar lo que es las fracturas del hueso, ¿no? Pero mi pregunta es que se debe de usar el magneto cuando el paciente tiene los clavos dentro aún. ¿Tiene qué? Los clavos o la osteosis que le dicen. No, son contraindicaciones los metales, ¿no? Porque tú sabes que los metales tienen afinidad por los metales, ¿no? Tiene sus contraindicaciones el magneto, tiene la contraindicación de la Sí, placa, claro. de las placas, de los marcapasos, ¿no? Ningún metal cerca, ¿no? Porque puede ser interferencia. Un ratito, no sé si ven que tengo ahí, ah, ya, listo. Entonces, ¿cuáles son el mecanismo por el que se producen las fracturas? Se puede producir fracturas conminutas, ¿no? Por impacto y normalmente la fractura se produce en bastantes pedacitos, se podría decir, ¿no? Y normalmente estas fracturas conminutas sí, normalmente la reducción no se puede llegar a hacer una reducción, normalmente son cirugías, ¿no? Por la angulación, ¿no? El ejemplo que habíamos hecho antes, ¿no? Del futbolista, ¿no? Que en un ángulo determinado y una agresión perpendicular, ¿no? Por compresión también, que puede ser inclusive eh, porque te cayó un peso, por la compresión propia de las vértebras, en el caso de los ancianos, por rotación, ¿no? Por rotación exagerada, ¿no? Y por una tensión también exagerada del músculo, ¿no? Por cualquier mecanismo de esto, tensión, rotación, compresión, angulación, ¿no? Que lleven unas fuerzas suficientes en que puedan romper el hueso, ¿no? ¿Está contraindicado el magneto en pacientes con algún tipo de metal? Exactamente, está contraindicado, ¿no? El magneto se pone pues en cualquier fractura en la que de repente se haya simplemente con yeso, ¿no? Se haya reducido y se puede colocar, ¿no? Se puede colocar también en los esguinces, en las luxaciones. Muy bien. Aquí están los diferentes tipos de formas como se puede producir una lesión transversal sobre el hueso, ¿no? Se puede fracturar, practicando esquí, ¿no? Una tensión muy fuerte. Aquí en las lesiones de la mano,
Un ratito, no sé cómo sacar esto. Ya, listo. Lesiones inclusive que pueden ser por indirectas. Mira, le cae en el hombro y se puede fracturar una vértebra a nivel dorsal, ¿no? Inclusive con lesiones colaterales de la de la médula espinal, inclusive, ¿no? Esta es la famosa fractura, pues, no es la común de Colles, pues una fractura de Colles es una fractura de tenedor casi en la muñeca, ¿no? Pero también este es un muchacho, pero con la fuerza que cae fue suficiente para romperse el radio y el cúbito, ¿no? Muy bien. Por rotaciones, ¿no? La rotación excesiva del tobillo, normalmente cuando uno juega fútbol, básquet, puede provocar normalmente una luxofractura, ¿no? Provocar una luxación, una salida más allá del rango articular del tobillo, e inclusive, miren, en este caso, una fractura de maleolo, ¿no? La clasificación, según el estado de la piel, ¿no? Fracturas simplemente internas o fracturas expuestas, ¿no? Las fracturas expuestas son las que prácticamente palanquean la piel y la rompen, ¿no? Con cirugía, inclusive estas son las más peligrosas porque estas que salen fuera del lugar son las que normalmente crean lo que conocemos como la osteomielitis, ¿no? La infección de la médula del hueso, ¿no? Según la localización en el hueso, ¿no? Y el tamaño del hueso, ¿no? Puede ser la fractura de huesos planos, largos o cortos, ¿no? Y según el hueso largo puede ser fractura en la diáfisis, que es en lo largo del hueso, en la epífisis, que es en las partes proximales o distales, o sea, en las cabecitas, ¿no? La parte de arriba abajo del hueso largo, o en las metáfisis, ¿no? Las metáfisis son las partes de unión entre la epífisis y la, y la diáfisis. Cuando ustedes comen un huesito de pollo y muerden y le rompen toda la cabecita del pollo, más o menos esa última parte donde ustedes pueden romper con facilidad porque de ahí empieza un hueso más duro, esa más o menos es la metáfisis, ¿no? Y en esa metáfisis tiene una particularidad, ¿no? La metáfisis es donde está el cartílago de crecimiento, ¿no? Es donde se producen los centros de crecimiento del hueso. Es un sitio peligroso, ¿no? Porque peligroso en el sentido de la utilización de los agentes físicos, ¿no? Por ejemplo, cuando se utiliza el ultrasonido en un niño, por eso no se puede usar el ultrasonido en un niño, porque el efecto destructor del ultrasonido, porque el ultrasonido tiene dos efectos, el ultrasonido tiene un efecto calórico y tiene un efecto destructor, ¿no? El efecto calórico se produce gracias a la impedancia acústica característica, ¿no? La impedancia acústica característica es la resistencia del tejido a paso del sonido que produce una calor y ese calor produce eh, el aumento del metabolismo y metabolismo y el metabolismo aumenta la circulación y la regeneración de la zona, ¿no es cierto? Ese es uno. Y la otra función, que las ondas vibratorias ejercen un efecto destructor, ¿no? Entonces, ese efecto destructor es el que puede dañar la metáfisis, ¿no? Entonces, retardando el crecimiento del hueso, ¿sí? Muy bien. Según el trazo de fracturas, pueden ser lineales, longitudinales, transversales, ¿no? Según la desviación de los fragmentos, ¿no? Estos diferentes tipos de fracturas conminutas, ¿no? Se pueden ir inclusive acá están los del tallo verde, fueron desplazamientos laterales, conminutas, ¿no? Por impactación, ¿no? Impactan hacia abajo y se desprenden hacia el costado, ¿no? Según el mecanismo de producción, pues simplemente la atricción, la palanca, etcétera. Bien.
¿Está? Según el estado de la piel, hemos dicho cerradas, y fracturas abiertas, no, bueno, aquí no vemos la abertura, pero cuando estas abiertas, cuando este hueso debería estar roto y salido hacia afuera, ¿no? Ahí está. Según la localización, en la epífisis, ¿no? En la cabeza fractura en la cabeza en el cuello del fémur, ¿no? En la diáfisis misma, en el centro, o en la metáfisis, ¿no? ¿No? Aquí está en la metáfisis, en la parte de unión entre la epífisis y la diáfisis. ¿Sí? Según el trazo de fractura, ¿no? Están oblicuas, ¿no? Con minutas. Hay fracturas en espiral, compuestas. Existen lineales también, ¿no? Lineales, longitudinales, ¿no? Eso ya. En los tipos de fractura, ahí está el tallo verde, ¿no? Es la típica fractura de los niños. Ya he dicho que se fracturan, pero no se llegan a separar, ¿no? Fracturas transversas, esas transversas, normalmente estas fracturas transversas y completas, ¿no? Llegan prácticamente a movilizarse y estas prácticamente de que hay que entrar a cirugía, ¿no? Y fracturas simples, las llamadas, estas son las llamadas, ¿cómo le llaman? Ayúdeme. Lo tengo en la punta de la lengua. Fisuras. Fisuras, ¿no? Simplemente las fisuras. Las fisuras normalmente, las fracturas simples solamente se reducen, se inmovilizan, ¿no? Estas fracturas transversas inclusive pueden ser sin desplazamiento, ¿no? Pero cuando son de huesos grandes, preferible lo que se hace es la cirugía, ¿no? Estas fracturas en tallo verde, ¿no? Común, ¿no? Se fractura, pero sigue unida, ¿no? Fractura de los niños. Fractura a través de la placa de crecimiento. Esta placa de crecimiento también, como les dije, que se llamaba metafisiarias, ¿no? Metáfisis, ¿no? Estas son fracturas de jóvenes, ¿no? Porque una persona mayor, ¿no? Una persona mayor de 20 años ya no tiene esta placa de crecimiento, ¿no? Ya es un hueso, y es un hueso compacto, ¿no? Esto en un niño es hueso esponjoso, ¿no? Esponjoso. Por eso es que crece. Muy bien. Según la desviación de los fragmentos, ya lo he dicho, puede ser anguladas, desplazamientos laterales, acabalgadas, engranadas, ¿no? Según según el tipo de impacto, ¿no? Es igual cuando se les cae una botella, de acuerdo a la forma como se cae, los fragmentos van a salir disparados o se quedan en el mismo sitio, ¿no? Según el mecanismo de producción, traumatismos directos, indirectos, esto ya lo hemos visto. Inclusive las contracciones musculares bruscas también pueden generar fracturas, ¿no? Normalmente cuando hablamos de las contracciones musculares bruscas, también hablamos de las fracturas por estrés, ¿no? Ahora, no es que el estrés de la tensión, ¿no? Tenemos que definir el término estrés. El término estrés no es que estoy estresada, que estoy aburrida, estoy cansada, que estoy fastidiada. No, eso no es estrés, ¿no? Estrés es un estado de sobrecarga, ¿no? Que no se da sobre el sistema mental. Esa sobrecarga puede ser sobre el sistema muscular, puede ser un estrés respiratorio, puede ser inclusive nervioso, ¿no? Un estrés muscular, ¿no? El aparato digestivo también puede estar sometido a estrés, ¿no? O sea, todo lo que es una sobrecarga. E inclusive hay algunas sobrecargas que por esfuerzo, por caminar mucho, que pueden fracturar, por ejemplo, el peroné o el quinto metatarsiano. Ejemplo, la fractura del soldado, ¿no? La fractura del soldado está sometido a tanto esfuerzo que hay un momento en que le empieza a doler el pie y hay una fracturita por ahí. ¿Sí? El cuadro clínico de la fractura, básicamente
está enfocado en 3, ¿no? Dolor, calor y rubor. Básicamente son esos, ¿no? Son los síntomas que nosotros vemos, ¿no? ¿Se habrá fracturado? Vamos a ver, pues, si hay dolor, hay calor, ¿no? Y hay enrojecimiento de la zona. Básicamente, esos son los 3 elementos que nosotros sabemos que hay un problema grande ahí, ¿no? El dolor y, lógicamente, el dolor te va a causar impotencia funcional, no lo vas a poder mover. Deformidad del segmento, lo vas a ver. A veces muchas fracturas que no se ven, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedes saber si te has caído de espaldas? ¿Cómo puedes saber si te has fracturado la vértebra? ¿No? Eso no siempre la deformidad del segmento se va a dar, ¿no? O si es una fractura, simplemente es una fisura, tampoco lo puedes saber porque no va a haber deformidad del segmento. La deformidad del segmento se va a dar siempre y cuando haya una fractura con desplazamiento del lugar, ¿no? Pérdida de los ejes del miembro también, eso va a ser cuando hay un desplazamiento. Equimosis, ese es el enrojecimiento de la zona, ¿no? El crépito óseo, pero a veces es imperceptible, ¿no? Es imperceptible. Y la movilidad anormal, lógico, eso es cuando hay un desplazamiento. Pero nosotros básicamente sabemos dolor, calor y rubor, ¿no? Dolor, aumento de la temperatura de la zona y enrojecimiento. Básicamente así nos damos cuenta que hay una fractura, ¿no? Para confirmar el examen radiológico, ¿no? Y confirmar la existencia de la fractura y la característica anatómica, ¿no? La característica anatómica para saber cuál es el tipo de procedimiento que se va a realizar. Si se puede reducir clínicamente, solamente traumatológicamente, ortopédicamente, o es necesario una operación, ¿no? Como en este caso, ¿no? En este caso es una fractura en tenedor, una fractura del antebrazo, típico que ya les había dicho de un anciano, ¿no? De un anciano, una persona que cae, impacta con la mano abierta, ¿no? Toda fractura debe ser considerada como un mal pronóstico, ¿sí? Porque normalmente una fractura siempre va a quedar una pequeña secuelita, ya sea que va a tener un dolor posterior, ¿no? Una dificultad en el eje y plano de movimiento. Estoy hablando de fracturas con desplazamiento, ¿no? Porque las fisuras no tienen mayor consideración posterior, ¿no? Las circunstancias tiene que ver el periodo de inmovilización, imposible predecir el tiempo de tratamiento y no hay certeza de la correcta consolidación. Ya, estas circunstancias tienen bastante que ver en el pronóstico. Primero, ¿cuánto es el periodo de inmovilización de una fractura? Esto es muy importante, ¿no? De ahí nosotros sacamos nuestras conclusiones para nuestro tratamiento fisioterapéutico. Ya sabemos que nuestros objetivos fisioterapéuticos son mantenimiento del tono muscular, ¿no? Y tono y plasticidad muscular, rango articular, tono muscular, fuerza y posterior funcionabilidad. Esos son nuestros objetivos en todo tipo de paciente, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tiempo demora en consolidar una fractura? A ver, ¿quién me dice? Hablemos. Es relativo, doctor. Claro, es relativo. La literatura nos demanda que el promedio de una consolidación antes de la remodelación son de 3 meses en el estándar, ¿no? Pero todo es relativo dependiendo de la zona de fractura, el tipo Claro. de fractura, el tipo de paciente. Claro, exacto. El tiempo de recuperación, o sea, de consolidación ósea, o sea, podemos decir que ya consolidó, es de un mes, ¿no? Ahorita vamos a partir de ahí para ver las diferentes variaciones. Es en un mes el que ya se produce la consolidación ósea,
¿sí? La consolidación decía tiene diferentes etapas, ¿no? Cuando ya se produce la lesión a los primer y segundo día, los macrófagos limpian la zona, después hay una acumulación de tejido conectivo que forman una capa de tejido conectivo inicial y eso va cambiando, se va cambiando el tejido conectivo con tejido óseo y eso depende de la zona, de la irrigación de la zona, ¿ya? Toda fractura, pues, al mes ya se está quitando el yeso. La fractura que más rápido consolida es de las costillas. A las 3 semanas, por ser un sitio muy irrigado, a las 3 semanas ya está consolidando. Ahora, no quiere decir pues que al mes, por estar consolidado, ya puede hacer todo normal, como dice su compañero, hasta una recuperación total va a demorar hasta los 3 meses, e inclusive las fracturas del fémur, ¿no? Mientras más te acerca la articulación van a demorar más. Las fracturas del fémur van a demorar entre 5 y hasta 6 meses en su recuperación total, porque son zonas que a pesar que ya se produjo la consolidación, son zonas sujetas a palancas muy grandes, ¿no? Entonces hay que tener esa... y dependiendo de la edad también, ¿no? Dependiendo de la edad. Un anciano no va a consolidar como una persona joven, no lo va a consolidar en un mes. A esa persona, para ver si ya se le puede retirar el yeso, hay que tomarle una placa de control. Y normalmente no es el mes el que hemos quedado, en el que estamos planteando, ¿no? Es a veces 2 meses, un poco más, con su retardo en consolidación, ¿no? Inclusive verle de las personas, pues, que no tienen una capacidad de consolidación normal como otras personas, como es la enfermedad de la osteogénesis imperfecta, ¿no? Personas que no tienen la capacidad de regenerar. Pero hay circunstancias como los periodos de inmovilización que pueden ser también favorecidas por estos problemas o por la zona donde se realizó el problema, hay algunas fracturas con pérdida de masa ósea, hay otras con injerto, ¿no? Y van a requerir más tiempo, no solamente como fracturas, sino más tiempo de inmovilización y de regeneración. Entonces, esto van a tener otras consecuencias, ¿no? Van a tener consecuencias como la atrofia muscular, deficiencia recuperación del rango articular, alteración del eje y plano de movimiento, ¿no? Entonces, son circunstancias en las que van a ser alteradas por eso en estas algunas circunstancias es imposible predecir el tiempo de tratamiento, ¿no? Cuando está complicado con otras cosas, ¿no? Cuando hay pacientes que no hay certeza que la consolidación sea la correcta, ¿sí? Que hay diferentes circunstancias, pues, que pueden alterar lo normal que les estoy comentando, ¿no? Que es de un mes, donde se retira el yeso y, lógicamente, que la recuperación, todo eso va, de forma normal, va siendo la, la normal, ¿no? La común. Entonces, el tratamiento es la reducción, ¿no? Reducción es volver a su lugar la fractura. La contención, que es el proceso por el cual hacemos que una cosa es alinear y contener, es hacer que no vuelva a salirse de su posición. A veces suficiente el yeso y a veces, inclusive cuando pasa mucho tiempo y ha habido desplazamiento, ¿no? Hay que hacer cirugía acá y la fijación con los aparatos de fijadores, tutores, clavos, etcétera, que manejan los traumatólogos, ¿no? Y posteriormente la rehabilitación. La rehabilitación, como les había comentado, esto empieza apenas el paciente se le hace el proceso de inmovilización, ¿no? Ejercicios isométricos, ¿no? Para mejorar la fuerza muscular que está inmovilizada, la movilización de las zonas que están libres, ¿no? Que no tienen
zonas libres de manos, tanto proximales como distales que simplemente no están inmovilizadas y que necesitan el movimiento normal, ¿no? Posteriormente, cuando ya se va retirando el yeso, sus objetivos, nuevamente les digo, son 3: fuerza muscular y plasticidad muscular, rango articular, ¿sí? Y rango articular, fuerza muscular y funcionabilidad, ¿no? Y en algunos casos, pues, tratamiento del dolor, ¿no? Bien. Hasta la zona de la fractura, ¿no? La inmovilización del caso, ¿no? Esto no es una reducción, eso solamente está, solamente la parte inicial para el traslado, para evitar el desplazamiento, ¿no? Según después de la placa radiográfica ya se verá si es que solamente se va a inmovilizar con yeso o va a necesitar una cirugía, ¿no? Estos son simplemente elementos de fijación hasta llegar al tratamiento, ¿no? Las complicaciones de las fracturas, la unión retrasada, ya le he dicho que pueden ser metabólicas de las personas que tienen problemas metabólicos que pueden retrasar la regeneración en las personas mayores, ¿no? Que no fijan el calcio ni los minerales de forma natural. La no unión, la no unión es precisamente lo que va a provocar lo que llamamos la pseudoartrosis, ¿no? Una especie de articulación nueva, o sea, en vez de, si se fractura el antebrazo, ¿no? Le sacan el yeso, si no se controla, en vez de que el brazo esté recto, hay un movimiento adicional en el medio del brazo, es una pseudoartrosis, una especie de articulación nueva, ¿no? Pero eso es patológico también. La mala unión. La mala unión se da por una mala reducción, ¿no? No, la reducción puede estar buena. Una mala fijación, una mala prevención de que no se mueva, ¿no? Hay algunos pacientes a los que se le tiene que operar, pero a veces por la edad, por problemas cardíacos, no se les puede hacer cirugía. Entonces hay que esperar pues que consolide como esté, ¿no? Entonces a veces se ve por los brazos montados. ¿Quién no tiene pues un amigo que se le ve que tiene un dedito levantado, ¿no? Que tiene una costilla, que tuvo una fractura de costilla, ¿no? Y por no hacer los ejercicios respiratorios adecuados para para montar las costillas se ha quedado montada, ¿no? En tantas cosas. Las necrosis asépticas, ¿no? Hay necrosis que se pueden dar en algunos segmentos por falta, ya sea por falta de circulación o por falta de un determinado tratamiento séptico, ¿no? Otras son el acortamiento, ¿no? Cuando a veces se fractura y a veces queda montado el hueso o a veces impactado, ¿no? La longitud del hueso a la hora de la regeneración ya no va a ser la misma, ¿no? Y las infecciones se van a dar normalmente en las fracturas expuestas, ¿no? Con rotura de piel. Lo que les comenté antes que se llama las osteomielitis, ¿no? Que son infecciones de la médula del hueso, que son tediosas de operar, ¿no? Que hay que estar, de limpiar, de tratar, mejor dicho, porque hay que estar operando, drenando, antibióticos, ¿no? A veces el tratamiento duran años. ¿Sí? Muy bien. Otras complicaciones son por lesiones sistémicas, o sea, lesiones vasculares, ¿no? Son fracturas con las movilizaciones o el desplazamiento óseo, ¿no? Pueden causar
pueden causar roturas, ya sean roturas de arterias, venas, pueden causar inclusive roturas nerviosas, pueden causar atrapamientos de nervios que posteriormente puedan causar dolores posteriores, ¿no? Porque, por ejemplo, esos dolores que vienen supuestamente en invierno, ¿no? Me duele, o me duele permanentemente, o hay atrofias, ¿no? Donde la mano pierde movimiento, ¿no? Tantas lesiones adicionales que pueden mencionar, pero básicamente son lesiones en que la fractura va más allá de su... Muy bien, vamos a ver ahora lo que es las luxaciones. ¿Alguna pregunta sobre las fracturas para pasar a los esguinces? Muy bien. ¿Se puede ver lo que estoy poniendo? ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? Así es, Sí, Sí. doctor. Muy bien. Ahora vamos a ver. ¿Ninguna pregunta sobre fracturas? ¿Algún caso, algo? Antes de empezar con las luxaciones, pónganmelo en el chat, por favor. Voy a servirme agua. Muy bien. Vamos a ver lo que son las luxaciones. La luxación es una separación de prácticamente la pérdida de la continuidad de la articulación, ¿no? Prácticamente la articulación se ha ido más allá de su rango normal y se ha salido, ¿no es cierto? Esta es una articulación normal, un hueso con hueso, ¿no? Es los cartílagos que separan los huesos y que facilitan la movilidad entre ambos, el líquido sinovial, el cartílago sinovial, ¿no? Cuando hay una movilización fuerte, esta luxación puede ocurrir, se sale de su sitio. Pero me dirán, pues, pero dicen separación permanente de las partes de una articulación. Es una separación permanente porque una vez que se ha producido esto, para que llegue a este extremo se van a romper bastantes ligamentos. Entonces, una vez que se produce la luxación, va a haber una tendencia de que vuelva a salirse otra vez. Entonces, ustedes deben conocer personas que se les sale el hombro, ¿no? Se les sale el hombro, ¿no? Inclusive esas personas han aprendido a ponerse el hombro en su sitio, ¿no? O las personas que de alguna manera se les rompe el ligamento cruzado de la rodilla, ¿no? Que impide la rotación, inclusive se les sale la articulación de la rodilla y aprendieron a colocársela en su sitio, ¿no? Inclusive hay personas hiperlaxas, ¿no? De una laxitud bastante fuerte, inclusive pueden sacarse sus articulaciones, ¿no? Ustedes han visto esos
esos contorsionistas que se meten en una caja, se doblan el hombro, se doblan y se meten, ya, esos son personas que para lograr eso se luxan las articulaciones, ¿no? Se salen las articulaciones, pero esas tienen esa condición, ¿no? Que no es normal porque al final están produciendo están destruyendo la articulación, ¿no? Con esos movimientos que hacen. Esos que se ponen camisa de fuerza y salen como culebritas, se lo sacan, lógicamente tienen la posibilidad de luxarse las articulaciones, ¿no? Para poder salir, ¿no es cierto? Ustedes saben que ¿qué cosa nos diferencia a los seres humanos de los gatos, de los perros? Prácticamente el uso de las clavículas, ¿no? Las clavículas hacen pues que los miembros superiores estén hacia el costado y no caigan como ellos, ¿no? Entonces, estas personas que pueden luxar, ¿no? Pueden ampliar o disminuir el diámetro lateral de los hombros y pueden hacer eso. Entonces, es la pérdida permanente del contacto de las superficies articulares de forma total o parcial, que es la subluxación, producto de una lesión cápsulo-ligamentaria, ¿no? Entonces, cuando hay la luxación, ya hay una lesión permanente de la cápsula y los ligamentos que también se deben haber roto, ¿no? Actualmente hay cirugías, ¿no? Que inclusive se hacen los reemplazos de los tendones, ¿no? Y ligamentos para volver a fijar, ¿no? Que es lo correcto. Ahora, ¿por qué es importante este conocimiento? Es importante conocimiento porque en rehabilitación, un tratamiento posterior a una luxación, ¿no? Decimos, ¿no? Lo que les decían antes, ¿no? Que quiero ponerle ultrasonido, corriente, compresas, y eso no es lo adecuado, ¿no? Eso no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque eso no me va a devolver ni la lesión del ligamento, ni el problema de la inestabilidad de la articulación, ¿no? Lo que me va a dar, de alguna manera, mejorar la estabilidad de la articulación es el fortalecimiento de algunos músculos que me van a llevar, que me van a dejar, van a evitar la pérdida de la simetría de esa articulación, ¿ya? El resto de ultrasonido, de la compresa fría, puede servir para los procesos inflamatorios, ¿ya? Pero la estabilidad de esta articulación, que es lo que debo tratar de la luxación, el concepto de luxación es separación de las partes. Entonces, ¿qué tratamiento hay para la separación? Estabilización. La estabilización de la articulación solamente lo puedo hacer con un fortalecimiento, con una potenciación, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? En la articulación del hombro, ¿no? El acromion, ¿no? El acromion, que es la parte final de la escápula, ¿no? Que viene de la espina de la escápula, y prácticamente aquí debajo del acromion, por aquí debe pasar el músculo uno de los músculos que conforman el manguito rotador, ¿no? Y que prácticamente es un coadyuvante del abductor del hombro. El abductor del hombro es el deltoides, ¿no? Aquí está la apófisis coracoides, ¿no? La apófisis coracoides, donde nace la porción corta del bíceps braquial, ¿no? La porción larga nace acá en la tuberosidad supraglenoidea del húmero, perdón, de la escápula. Y miren qué pasa cuando cae, ¿no? Cuando cae, cuando se luxa. ¿Cuándo se luxa? ¿Cuándo se luxa? Puede ser por una caída, pero lo más común dentro de nuestro campo, esta luxación, dentro más común, esta subluxación puede ser natural en los hemipléjicos. Como los hemipléjicos se les altera el músculo deltoides, entonces no hay quien mantenga en su posición el húmero, entonces el húmero cae,
¿no? Entonces, cuando nosotros tocamos al hemipléjico en la parte lateral, vemos que el hombro está caído, ¿no? Entonces, cuando vemos el hombro está caído, el médico que a veces les manda corriente, le manda compresa para el hombro, le manda ultrasonido para el hombro, pero frente a esto, ¿qué ultrasonido, qué corriente, qué compresa va a funcionar? ¿No? ¿Qué puede funcionar frente a esto? Nada. Lo único que tenemos que hacer es tratar de volver a su sitio esto. Tratar de volver a su sitio eso, mecanismo de tape, de repente con el cabestrillo tipo 8, ¿no? El cabestrillo tipo 8 es el brazalete, ¿no? Hay un brazalete que se pone a nivel del brazo, ¿no? Y es un tipo 8 atrás, ¿no? Que se ajusta en el hombro posterior y mantiene este hombro en su sitio. Y tratar de alguna manera, con ejercicios de activar el deltoides, para que esto vuelva a su sitio, ¿no? Esto es a grosso modo la idea de lo que es el tratamiento de una luxación, ¿sí? Adicionalmente, lógicamente, pues la compresa fría, ¿no? La compresa fría en las etapas agudas, ¿no? Porque cuando hay una esguince, una luxación, lógicamente lo primero que vamos a hacer, e inclusive la fractura, ¿no? La fractura, o inclusive la operación posterior a la prótesis, lo primero que vamos a poner es hielo, ¿no es cierto? El hielo se va a poner en las etapas agudas de todo proceso traumatológico con el objetivo de causar una vasoconstricción, aliviar el aumento de cortar el flujo de sangre de la zona y por lo tanto la inflamación. Entonces, la fisiopatología de la luxación existe una fuerza física violenta, ¿no? Contra los extremos óseos que provocan el desplazamiento articular, ¿no? Por ejemplo, en el tobillo, ¿no? Que es una luxación muy típica, ¿no? Normalmente uno salta y cae, ¿no? Entonces, la caída del peso sobre el tobillo ejerce esa fuerza física violenta, ¿no? Que prácticamente hace que los extremos tanto de la tibia peroné con los huesos del tarso, prácticamente provoquen un desplazamiento articular y provoquen el famoso esguince de tobillo, que es esguince en menor rango y luxación en el grado más extremo, que cuando la fuerza es muy grande puede hasta romper los medios de contención de la articulación, ¿no? En el esguince simplemente hay un estiramiento, de repente inclusive hasta ruptura de un pequeño, pero no hubo desplazamiento, ¿no? En la luxación sí, fue tan grande la fuerza que ya hubo rotura y desplazamiento. Cuando hay Y lamentablemente, pues cuando se rompen los tendones, esos no tienen reparación, ¿no? La reparación simplemente es quirúrgica. Nada que acá con ultrasonido se va a reparar, no. Si hubo luxación, hubo rotura de ligamentos y eso solamente con cirugía. Y si no hay cirugía, el paciente sigue caminando, hay que tratar de fortalecer. Que hay músculos, lógicamente, que hay músculos cuyos tendones fortalecidos y acondicionados por un músculo potente hagan pues que suplir la acción de esos ligamentos que están rotos, ¿no? Entonces, lo que se rompe normalmente es la cápsula articular, por eso hay un derrame articular, los ligamentos y también las masas musculares conjuntamente con sus tendones, que también pueden romperse. Factores que favorecen las luxaciones, una precaria poca contención entre una y otra superficie articular, ¿no es cierto? Pues por eso es que los basquetbolistas usan las zapatillas de caña alta, ¿no? Por eso los deportistas, futbolistas, voleibolistas se ponen esas tobilleras para contener, ¿no? Por eso es que las mujeres que tienen menos tono muscular del varón, por eso sufren tanto los esguinces de la rodilla, porque juegan vóley sobre todo, ¿no? O juegan vóley y hacen esguince de rodilla. Inclusive las mujeres deportistas, ¿no? Por su tono muscular más bajo, predisponen más a las luxaciones, ¿no?
La laxitud cápsulo-ligamentosa, ¿no? Por eso le digo que la mujer es más predisponente a estas lesiones porque 40% de las damas tienen su hiperlaxitud ligamentaria, ¿no? Tienen la consistencia ligamentaria más baja. ¿No? El grado de potencia muscular, ¿no? O sea, estos son los que contienen la articulación. Si no lo hacen los ligamentos, lo hacen la fuerza muscular. Es por eso que cuando hay un esguince, ¿no? Y ya se rompió los ligamentos, los músculos pueden no reemplazar, pero de alguna manera fortalecer y mejorar esa función de esa articulación, ¿no? Y la violencia ejercida sobre esa articulación en el momento o continuamente, ¿no? De acuerdo, hay unos trabajos que condicionan también a que se puedan realizar estos problemas, ¿no? Clasificación de las luxaciones completas, cuando es pérdida total de cartílago articular, ¿no? Se salió, el cartílago articular también se lesionó, las superficies articulares de la articulación están totalmente separadas, ¿no? Y las incompletas cuando las superficies articulares no están completamente separadas, ¿no? Según el tiempo de evolución, aguda, inmediatamente del trauma, reciente, de 3 semanas, y antigua, de más de 6 semanas, ¿no? Según el tiempo de evolución, inmediatamente luego el trauma, ¿cuál es el tratamiento? Hielo nada más, ¿no? Hielo, hielo, hielo para mejorar ah, o generar la vasoconstricción, disminuir la inflamación, ¿no? Eh, en menos de 3 semanas, ¿qué cosa hay que hacer? Ir potenciando la musculatura, ¿no? Según veamos también los procesos inflamatorios, ¿no? Si hay dolor, si hay inflamación muy fuerte todavía, no se debe eh, movilizar ni ejercitar, pero de todas maneras hay que empezar los ejercicios de tonificación, ¿no? Esto es muy importante empezar cuanto antes la, la rehabilitación. Antiguamente, para los esguinces y las luxaciones, prácticamente se les inmovilizaba, ¿no? Se les inmovilizaba con un mes, mes y medio, ¿no? Pero actualmente no es así, ¿no? No es una inmovilización total, no es un yeso, se les pone férula. ¿Cuál es el sentido de poner férula? Que cuando se daña el tejido conjuntivo, el sentido es movilizarlo cuanto antes, ¿no? El tejido conjuntivo es de dos tipos. Hay un tejido conjuntivo que contiene elastina, ¿no? Uno que tiene elastina y que es elástico, el tejido conjuntivo propio de los tendones, que es la parte eh, final del músculo, y otro tejido conjuntivo que es propio de los ligamentos, que se llama fibrina, ¿no? El que da consistencia a los ligamentos para evitar los desplazamientos, ¿no? Entonces, el tejido conjuntivo se puede diferenciar tanto en fibrina como elastina. Entonces, ¿qué cosa se ha descubierto últimamente, no? ¿Qué cosas han descubierto los científicos y los que trabajan mucho en el mundo de la rehabilitación? Que cuando el paciente tiene mucho tiempo de inmovilidad, los tendones que tenían elastina y tenían buena movilidad, ¿no? Con mucho tiempo de inmovilización, pueden regenerar, pero en forma de fibrina. Es por eso es que posteriormente al, a la recuperación ya carecen del movimiento original, ¿ya? Entonces, es por eso que aún así sea fuerte el esguince, el sacarle no, la férula de yeso y movilizarlo, hacerle la terapia Siriax, ¿no? Sobre los tendones, ¿no? En dirección a las fibras para la no acumulación de fibrina, ¿no? Son muy importantes. ¿Ya? Entonces, ese criterio de movilización no debe estar ausente del tratamiento de Pero sí puedo ver. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Con tu teléfono. Descarga Ingram y acuerda un precio justo con el conductor.
¿Alguna pregunta? Indra, viajes más humanos. Bienvenidos a este video. Muy bien. Y las que tienen más, a partir de las 3 semanas a más, eso ya se han reducido y el tratamiento básicamente ya continúa en lo que es el fortalecimiento y la funcionabilidad, ¿no es cierto? Ya el traumatólogo habrá indicado si era conveniente la cirugía, la reconstrucción de ligamentos, ¿no? O sea, era posteriormente, ¿no? Nuestro trabajo fisioterapéutico básicamente va a ser darle potencia al músculo para estabilizar de la mejor manera la articulación, ¿no? No solamente como los músculos, ¿no? Tenemos ahora tantos elementos como el kinesiotape, ¿no? El kinesiotape lo podemos usar depende de lo que queramos conseguir, ¿no? Depende si queremos conseguir relajación muscular, si queremos un apoyo para la tensión muscular, ¿no? Depende cómo lo que queramos hacer, podemos usarlo, ¿no? Los síntomas de la luxación, ¿no? De la luxación básicamente acá hay una luxación de rótula, ¿no? Básicamente parecido al de la fractura, ¿no? El dolor, ¿no? La inflamación, el calor, ¿no? De la zona. Importante. Sí. Esos son nuestros signos de alerta para nosotros, ¿no? El dolor agudo, la impotencia funcional inmediata y absoluta. Eso, una articulación que se sale a su sitio no puede hacerlo, no puede hacer nada ya. No puede apoyar, no va a recibir apoyo, no va a haber movilización, ¿no? Aumento del volumen, es una inflamación bastante fuerte. ¿Por qué? Porque si ocurre una luxación, ya hemos dicho, se rompe el ligamento y se rompe la cápsula articular. Entonces se rompe la cápsula articular, inmediatamente va a haber un derrame bastante grande, bastante considerable. Ya, muy bien. Y si es que no hay una hemartrosis también, pues se pueden romper vasos y causar pues un derrame articular con sanguíneo, la llamada hemartrosis, que es más complicada, porque la hemartrosis, cuando hay un derrame articular con líquido sinovial, no hay ningún problema porque el líquido sinovial es una sustancia con muy poca densidad, ¿no? Y al ser muy poco denso, no daña el cartílago articular en su presión, ¿no? Pero la sangre sí es un elemento bastante denso. Entonces, cuando existe la hemartrosis, ¿no? La presión de la sangre sí va a dañar el cartílago articular por la presión que hay. Por eso es las personas que han tenido han tenido hemartrosis, ¿no? Son personas candidatas a tener una artrosis mucho antes de lo que normalmente podría tener una persona, que va a tener una persona normal, ¿no? Que no ha tenido ningún tipo de esta lesión, ¿no? La deformidad, ¿no? La deformidad inmediata, lógicamente, pues si se sale de su sitio, se va a ver, pues, en otro lado, en otro ángulo, ¿no? Tras la reducción se puede producir un daño a nivel neurovascular, ¿no? Con un compromiso del nervio axilar, por ejemplo, ¿no? En el caso de la reducción del hombro, ¿no? Cuando se luxa la cadera también puede haber un daño a nivel del nervio femoral también, ¿no? Si no hay rotura cápsulo-ligamentosa, aparece una hemartrosis, ¿no? Sangre dentro de la cavidad articular, como les decía, este es un poquito más peligroso en cuanto al pronóstico de la articulación con el pasar de los años, ¿no? ¿Qué articulación se compromete más eh, el hombro, el codo, los dedos, la rodilla, la cadera? Aquí falta el tobillo, ¿no? El tobillo va bajando, el tobillo falta. El tobillo también es una articulación que se compromete bastante, ¿no? Las luxaciones de la cintura escapular, ¿no? Hay una lesión esternoclavicular, la que está entre el esternón y la clavícula, ¿no? En la parte baja
el cuello en la parte anterior. La articulación es la única comunicación entre el miembro superior y el esqueleto axial. Ya les he dicho, la clavícula es la que separa prácticamente los hombros del esqueleto axial, ¿no? Es una diartrodia en silla de montar existen tres tipos de articulaciones, ¿no? Para saber lo que es la diartrosis. No existe una sinartrosis, existe una anfiartrosis y existe la diartrosis, ¿no? La sinartrosis son las articulaciones que no tienen movimiento, como en el caso de las suturas, ¿no? Las suturas del cráneo y las gónfosis, ¿no? La gónfosis, por ejemplo, es la articulación dentaria, ¿no? Entre el alveolo dentario y el diente, las gónfosis son articulaciones que no tienen movimiento, se llaman sinartrosis. Existen las anfiartrosis, ¿no? Anfiartrosis son articulaciones que no tienen cavidad sinovial, ¿no? Prácticamente se podría decir que son cartilaginosas, como son las articulaciones costoesternales, la sínfisis del pubis, ¿no? La articulación sacroiliaca, las articulaciones intervertebrales que no tienen que no son diartrosis. Y las diartrosis son las articulaciones que tienen líquido sinovial, tienen cápsula sinovial, ¿no es cierto? Son articulaciones que tienen bastante movimiento. Y dentro de ellas, las articulaciones en silla de montar, ¿no? Que prácticamente acoplan una U contra la otra, ¿no? La otra articulación es en silla de montar, son las que se encuentran y son las más comunes y las que siempre se dan como ejemplo de las articulaciones del dedo pulgar, ¿no? Estos son los rangos. Bueno, esto no nos interesa mucho. Vamos avanzando un poquito más rápido. Hay también las lisaciones acromioclavicular, el acromion, que es la parte, el acromion, que es la parte final del hueso de la escápula, viene de la espina de la escápula y se va a insertar con la cabeza el húmero, ¿no? Y tiene relación con la clavícula, que también por caídas laterales se pueden originar. También es una diartrosis, que tiene líquido sinovial. Ligamentos que ayudan a su integridad, que son los que se rompen, la coracoclavicular, el conoideo, el trapezoideo, ¿no? El rango de movimiento es 20 grados en aducción. Bueno, esto no interesa mucho. Al final, esos son simplemente los tipos de los tipos de luxaciones, ¿no? El tipo de luxaciones acromioclaviculares, esto no nos interesa mucho. Hay luxaciones grenumedales, de las que habíamos hablado, que es la más común, ¿no? Que es la más frecuente, 45%, ¿no? La mayoría son luxaciones anteriores, claro, ya se rompió el ligamento que contiene y permanentemente se pueden sacar el hombro, ¿no? La clasificación, bueno, eso tampoco no nos interesa mucho, ¿no? El tratamiento conservador, una inmovilización tipo Belpeau. Bueno, esto solamente vamos a ver los tipos ya por el tiempo. Miren la luxación de codo, en el caso de los pesistas, ¿no? Se sale el codo de su sitio. Miren ¿no? Miren cómo se ha salido de su sitio, la relación de, del cúbito con el húmero, ¿no? Que normalmente son asociados a traumas deportivos, ¿no? Caídas de caballo, estas personas que hacen pesas, ¿no? Prácticamente estas son el tipo de... Por presión pueden desplazarse el cúbito hacia atrás, ¿no? El cúbito hacia atrás y el húmero hacia adelante. Pueden salirse hacia atrás, ¿no? Pero este es bien difícil, ¿no? Este es bien difícil. Para que se salga así tiene que ser una persona que tenga una hiperlaxitud bastante considerable, ¿no? Estos diferentes tipos de luxaciones del codo, ¿no? Las complicaciones, luxaciones de codo, luxaciones, bueno.
A ver, los tratamientos, eso sí nos interesa, pero en forma integral, ¿no? Hay que hacer una reducción cerrada de la luxación inmediata, o sea, volver a la luxación a su lugar de origen, a donde sea. Inmovilización con una férula de yeso. Ya hemos dicho, el tratamiento ya no es como antes, que simplemente se le ponía inmovilización con una bota, con un yeso permanente, ¿no? Ahora es solamente férula, porque el tratamiento va a ser de movilización, hay que movilizar todo el tejido conjuntivo, hay que ir sacando y movilizando, sacando y movilizando. ¿Por qué? Porque si esa articulación no la movemos, prácticamente no va a recuperar su rango que tenía antes de la lesión, ¿no? Debe haber un control radiológico en dos planos, ¿no? En el plano anteroposterior y lateral, ¿no? Que controlar que mantenga una reducción adecuada, que las movilizaciones que estamos haciendo no les hagan daño, ¿no? Y una osteosíntesis de las fracturas que puedan haber, ¿no? Porque normalmente las fracturas, perdón, las luxaciones no vienen solas, ¿no? Las luxaciones normalmente son tan fuertes, alguna estructura ósea, ¿no? No le será ajeno el término luxofractura, ¿no? ¿No? Luxofractura, luxación con una fractura. Normalmente cuando es en el codo se lleva el olecrano. Cuando es en la fractura del tobillo, normalmente se llevan los maleolos, ¿no? Muy bien. Las complicaciones, hay lesiones igual que en la fractura, ¿no? Se pueden lesionar los nervios, se pueden lesionar vasos sanguíneos, ¿no? Pueden haber problemas posteriores de edemas permanentes, ¿no? Hay luxaciones de dedos también. Entonces, en la reducción de los dedos también, y como para toda articulación, ¿no? Su tratamiento es prácticamente la reducción, ¿no? El alineamiento, el ir movilizando y posteriormente a las 3 semanas ya empezar con el fortalecimiento, ¿no? Fortalecimiento, y muchas veces va a ayudar la parte quirúrgica también, ¿no? De la estabilización. Por ejemplo, las luxaciones del hombro son las que a veces no quedan bien, ¿no? El hombro se va a ir saliendo a cada rato, entonces preferible hacer una cirugía, ¿no? Solo hace el traumatólogo. Yo solamente sé la referencia, no sé cómo lo hace, pero lo que ellos hacen dentro de sus técnicas es hacer reemplazos quirúrgicos de los ligamentos que contienen en su posición normal una articulación, ¿no? Las caderas también se pueden fracturar. Normalmente esto es con los deportes o los de accidentes de tráfico, ¿no? También pueden causar lesiones, como en los casos anteriores del nervio ciático, del nervio femoral. ¿Sí? ¿Mm? Muy bien. Las rodillas también, esto también va bastante, dice que rara 14 luxaciones de rodilla en 2 millones de la rodilla, pero la rótula sí es bastante común, la luxación de la rótula. ¿Mm? La rodilla, ¿no? Muy bien, muy bien. Rodilla, rodilla. Muy bien. Entonces, estamos viendo pues que los diferentes tipos por el tiempo ya no hemos podido hablar un poco más, inclusive nos hemos quedado cortos para hablar un poco de los esguinces, ¿no? Pero sí vamos a hablar algo de los esguinces en el poco tiempo que nos queda. Entonces, hemos visto lo que es la luxación, que son movimientos exagerados donde se rompe. El esguince es lo más común, ¿no? Y es la patología que bastante tratamos, ¿no? Que jugando fútbol se dobló la rodilla, que se dobló el tobillo, que se dobló el dedo jugando, ¿no? Jugando el hermanito me lo llevo el dedo hacia atrás, ¿no?
que me apoyé y me doblé demasiado el brazo, es bastante común, ¿no? Bastante común. Entonces, cuando es muy forzado, puede haber habido lesión también de pequeñas rupturas o desgarros de pequeños ligamentos, ¿no? No ha habido algo total porque si no se hubiera transformado en una luxación. El tratamiento en el momento de cualquier tipo de estas lesiones, sea un esguince, sea una luxación, sea una fractura, inmediatamente es el hielo, ¿ya? Para bajar la inflamación, evitar favorecer la vasoconstricción y favorecer los derrames sanguíneos internos. Muchas veces habrán visto personas que se doblan el tobillo, ¿no? No le hacen caso, me doblé, ¿no? Simplemente estoy cojeando. Pero al día siguiente amanece un moretón entre los dedos del pie, ¿no? Mira, pero si yo me he doblado el tobillo, ¿por qué los dedos del pie están ahí, está morado? Porque hay compartimientos, ¿no? Hay compartimientos. Las fascias generan espacios internos. Entonces, siempre hay que pensar que cuando ha habido un esguince, una luxación, una fractura, necesariamente, de repente en el esguince no, pero hay que pensar que hay un derrame interno, hay una rotura de vasos. Entonces, inmediatamente hay que poner el hielo, ¿no? El hielo. Es preferible ni moverlo. Hielo, rápido, no moverlo, no tratar de mover nada en ese momento, no hacer experimentos, ¿no? Muy bien. Y antiguamente, antiguamente no se tenía tanta esta cultura del hielo, ¿no? Inclusive cuando alguien se golpeaba, te decían, no, pisa fuerte, no, pisa fuerte, pisa fuerte. O venía alguien y te movía. O inclusive hasta hace 20, 25 años se veía que cuando jugaba fútbol alguien se lesionaba, venía un fulano, un masajista con su maletín, te echaba un spray y le movía y lo masajeaba, ¿no? O sea, era una brutalidad, pues, porque si había un esguince ahí con un éter y masajeándolo, se iba a profundizar más el dolor. Entonces, el tratamiento en un esguince también es ese, ¿no? De repente las 24, 48 horas, hielo, reposo, ¿no? Y posteriormente, si es que no hay complicaciones de sangrado, de inflamación, y tratamiento del dolor, de repente con los agentes físicos que nosotros conocemos, ¿no? Pasando las 24 horas, 48 horas, empezar ya con el calor, como les digo, no es un tratamiento, pero ayuda bastante, ¿no? La corriente, es el ultrasonido que va a mejorar la regeneración. Y lo más importante, ¿no? Que es el ejercicio para estabilizar una articulación. No hay otra forma, ¿no? Sea fractura, sea esguince, sea luxación, nuestro objetivo como fisioterapeutas, vuelvo a repetir, ¿no? El objetivo de un fisioterapeuta es devolver la funcionabilidad. ¿Y cómo devuelve la funcionabilidad? Mejorando rango articular, mejorando fuerza muscular, estabilizando el lugar, disminuyendo el dolor, ¿no? Y para esto debe conocer, pues, los ramos articulares, todas las técnicas de fortalecimiento, ¿no? Sus evaluaciones de fuerza muscular, ¿no? Debe conocer, pues, sus técnicas de de funcionamiento articular, ¿no? No osteokinemática, sino artrokinemática. Ustedes saben que antiguamente solamente trabajábamos con osteokinemática, ¿no? La osteokinemática trabaja las articulaciones solamente en los planos y ejes que conocemos, ¿no? En el eje frontal, los movimientos se dan en el plano sagital, ¿no? En el plano sagital, los movimientos se dan en el eje frontal, ¿no? En el plano transversal, los movimientos se dan en el, en el eje longitudinal, etcétera. Entonces, esos son
esa es la artroquinemática, eso es lo único que conocíamos antes, ¿no? Eso trabajamos con el libro, en el libro de Kendall, ¿no? Sabíamos solamente de flexión, extensión, frente a una lesión de codo, solamente sabíamos que había flexión y extensión de codo. Actualmente no, actualmente ya hay conocimientos de artroquinemática. Sabemos que el codo está compuesto por 3 huesos, ¿no? Cada hueso, inclusive la articulación de la cabeza del radio con, con el epicóndilo del, del húmero, tiene un movimiento específico, tiene un deslizamiento posterior, tiene un grado de tracción, ¿no? Tiene un desplazamiento. Entonces, ya sabemos que para reeducar la movilidad tenemos que trabajar esos pequeños componentes artroquinemáticos, que lógicamente eso ya depende del interés de seguir ustedes estudiando esta carrera que es tan bonita, ¿no? Muy bien, señores. ¿Alguna pregunta? Ya nos dio la hora. Las preguntas que deseen, por favor. Bueno, si no hay ninguna pregunta, les agradezco su atención. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Gracias a los participantes. Estaríamos viendo en la próxima oportunidad. Gracias a todos.